El viento frío recorría el desolado planeta Beira 7, mientras la oscuridad envolvía la abandonada colonia minera. Durante muchos años, este lugar había sido olvidado por las poderosas razas de la galaxia. Edificios en ruinas se erguían como fantasmas silenciosos, y viejas máquinas yacían bajo capas de polvo. Solo unos pocos seguían viviendo allí, intentando sobrevivir con escasa esperanza. Entre ellos se encontraba un humano llamado Kyle, un simple explorador que había elegido una vida tranquila lejos de los mundos superpoblados. Kyle no era un guerrero famoso ni un líder poderoso. No tenía ningún título especial ni un gran ejército a sus espaldas. Era simplemente un humano que intentaba sobrevivir en un rincón peligroso del espacio. Cada día, reparaba máquinas viejas, recolectaba provisiones y buscaba cualquier cosa que pudiera ayudarle a mantenerse con vida. Su pequeño refugio era sencillo, pero cálido y seguro en comparación con el gélido mundo exterior. Una tarde, mientras regresaba de una zona minera dañada, Kyle oyó un ruido extraño cerca de los viejos almacenes. Al principio, pensó que se trataba de un animal herido o una máquina averiada. Pero al acercarse, vio dos pequeñas figuras escondidas tras un montón de metal. Eran niños alienígenas, débiles y exhaustos, con los ojos asustados y la ropa sucia. Kyle notó de inmediato que se morían de hambre. Les temblaban los cuerpos porque llevaban muchos días sin comer bien. Los niños lo miraron con miedo, pues sabían que los extraños no siempre eran amables. Temían que los abandonara, como todos los demás habían hecho antes. Kyle bajó lentamente su arma y les demostró que no representaba una amenaza. Abrió su pequeño recipiente de comida y miró dentro. Solo quedaba una ración. Se suponía que le duraría los próximos días hasta que encontrara más provisiones. Pero al ver los rostros hambrientos de los dos niños, no pensó en sí mismo. Sin decir mucho, Kyle les dio la comida. Los niños alienígenas miraron la comida y luego lo miraron con confusión. No podían entender por qué un extraño regalaría su propia comida. En su mundo, la supervivencia era lo primero y la bondad se consideraba rara. Poco a poco aceptaron la comida y comenzaron a comer con lágrimas en los ojos. Kyle simplemente sonrió y les dijo que ningún niño debería sufrir hambre. No sabía quiénes eran, de dónde venían ni por qué estaban solos. Solo sabía que necesitaban ayuda. Esa noche, Kyle les permitió quedarse en su refugio. Les dio mantas calientes y compartió con ellos la poca agua que tenía. Poco a poco, los niños comenzaron a sentirse seguros a su lado. Por primera vez en mucho tiempo, sintieron que alguien se preocupaba por ellos. Pero Kyle no tenía ni idea de que esos dos niños escondían un secreto que podría sacudir a toda la galaxia. Lejos de Beira 7, miles de naves alienígenas rastreaban diferentes sistemas estelares. Poderosos soldados, guardias reales y sofisticadas máquinas de rastreo buscaban a dos niños desaparecidos. No eran niños comunes. Eran la última esperanza del imperio más grande de la galaxia. Eran hijos de la emperatriz Lyra, la gobernante que controlaba millones de mundos. Toda la galaxia creía que los hijos de la realeza habían desaparecido para siempre. Algunos pensaban que estaban muertos, mientras que otros creían que los enemigos los habían capturado. Pero nadie sabía que estaban vivos y vivían en un pequeño refugio humano. A la mañana siguiente, Kyle notó algo extraño. Los niños no eran comunes. Entendían tecnología avanzada, hablaban varios idiomas alienígenas y parecían saber cosas que los niños normales no deberían saber. Aún así, Kyle nunca los cuestionó, porque lo único que le importaba era mantenerlos a salvo. Entonces apareció una potente señal en el cielo. El suelo tembló cuando enormes naves alienígenas entraron en la atmósfera del planeta. Sus sombras cubrieron toda la colonia. Kyle salió y vio a cientos de soldados alienígenas, armados rodeando su hogar. Se preparó para el peligro, creyendo que habían venido a por él, pero entonces la multitud se apartó, y una mujer vestida con un traje plateado real avanzó. Su presencia hizo que todos los soldados inclinaran la cabeza. Kyle no sabía quién era ella,
pero los niños alienígenas corrieron inmediatamente hacia ella. La mujer miró a Kyle con una mezcla de sorpresa y emoción. Tras años de búsqueda, la gobernante de la galaxia finalmente había encontrado a sus hijos perdidos, y los encontró con un humano que les había dado su último trozo de comida. Las enormes naves alienígenas permanecían sobrevolando la colonia abandonada, mientras todos los soldados esperaban a que la emperatriz hablara. Kyle estaba fuera de su pequeño refugio, confundido y preparado para el peligro. Aún no comprendía por qué tantos alienígenas poderosos habían llegado por los dos niños, a los que él solo había intentado proteger. Los niños alienígenas corrieron hacia la mujer del traje real y la abrazaron con fuerza. Kyle observó en silencio cómo los soldados bajaban sus armas y mostraban respeto. Poco a poco, comprendió que esos niños no eran alienígenas comunes. Estaban conectados con alguien sumamente importante. La emperatriz Lyra miró a sus hijos y comprobó si estaban heridos. Había pasado meses buscándolos por planetas distantes, convencida de que jamás volvería a verlos. Cuando supo que un humano los había encontrado, temió lo peor, pues muchas historias sobre los humanos los describían como peligrosos y egoístas. Pero lo que vio fue diferente. Los niños le contaron a su madre todo sobre Kyle. Le explicaron cómo les había dado su última comida, los había protegido de las noches frías y los había tratado como si fueran de su familia. Le dijeron que el humano nunca les había pedido nada a cambio. La emperatriz miró a Kyle con sorpresa. Le preguntó por qué los ayudaba cuando él mismo tenía tan poca comida. Kyle simplemente respondió que los niños hambrientos necesitaban ayuda y que no podía ignorarlos. Esas sencillas palabras dejaron atónitos a todos los que le rodeaban. Muchos líderes poderosos de la galaxia solo habían ofrecido ayuda a cambio de algo valioso. Pero este humano había ayudado a los hijos de la realeza cuando nadie sabía quiénes eran. Sin embargo, no todos estaban contentos con el reencuentro. Dentro de la flota real, algunos nobles poderosos observaban a Kyle con ira. Creían que los niños nunca debieron haber sido encontrados. Su plan era controlar el imperio tras la desaparición de la familia real. El regreso de los niños amenazaba todo lo que habían construido. Uno de los nobles les reveló en secreto a sus seguidores que el humano se había convertido en un problema. Si la galaxia descubriera que un simple humano había salvado a la familia real, muchas creencias arraigadas sobre la humanidad cambiarían. Los enemigos decidieron difundir información falsa. Planearon contarle a todo el mundo que Kyle había secuestrado a los niños y los había utilizado para su propio beneficio. Pronto, comenzaron a circular rumores peligrosos por toda la galaxia. Mientras la emperatriz investigaba la verdad, Kyle permaneció dentro de la nave real. Se sentía incómodo rodeado de tecnología avanzada, alienígenas poderosos y personas que lo trataban como a alguien importante. Él seguía creyendo que era simplemente un ser humano normal, que hizo lo que cualquiera debería haber hecho. Pero la emperatriz Lyra comenzó a comprender algo poco a poco. La galaxia había buscado a sus hijos con ejércitos y tecnología, pero un solo humano los encontró con bondad, y ese descubrimiento pronto cambiaría la forma en que toda la galaxia veía a la humanidad. Por primera vez en muchos años, el palacio real del imperio más grande de la galaxia quedó en silencio. Todos hablaban de lo mismo. Un humano había salvado a los hijos perdidos de la emperatriz Lyra. Algunos creían que era imposible, mientras que otros pensaban que había una razón oculta detrás de sus acciones. Kyle se encontraba dentro de la enorme nave real, contemplando los interminables pasillos hechos de metal y cristal relucientes. Todo a su alrededor era mucho más avanzado que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Pero a pesar de la belleza y el poder del imperio, notó algo extraño. Nadie sonrió. Las personas más ricas y poderosas de la galaxia tenían todo lo que deseaban, pero habían olvidado algo simple: la bondad. Kyle no entendía por qué todos estaban tan sorprendidos por lo que había hecho. Para él, compartir comida con niños hambrientos no era un acto heroico. Era simplemente lo correcto. La emperatriz Lyra lo observaba atentamente desde la distancia. Durante su reinado, había conocido a miles de líderes, guerreros y seres poderosos.
Muchos de ellos ansiaban recompensas, cargos o influencia. Pero Kyle no quería nada. Esto despertó su curiosidad. Ordenó a sus investigadores reales que estudiaran cada momento que Kyle pasaba con los niños. Las grabaciones lo mostraban todo con claridad. Lo vieron repartiendo su última comida, protegiendo a los niños durante las noches peligrosas y negándose a dejarlos solos. No había ningún plan oculto. No había ninguna misión secreta. Solo había compasión. Los resultados conmocionaron al Consejo Real. Durante años, muchas razas alienígenas creyeron que los humanos eran agresivos y peligrosos. Pensaban que la supervivencia de los humanos se debía únicamente a su fuerza. Pero Kyle les mostró otra faceta de la humanidad. Un lado que nunca habían esperado. Sin embargo, antes de que la verdad pudiera extenderse por toda la galaxia, apareció el peligro. Un enemigo oculto dentro del Imperio activó su plan. Varias naves desaparecieron del sistema de defensa real y se detectaron señales extrañas cerca de la ruta del palacio. Alguien estaba intentando atacar. La Guardia Real se preparó de inmediato para la batalla, pero el enemigo ya se había acercado más de lo que nadie esperaba. El ataque comenzó repentinamente. Potentes armas de energía impactaron en el barco real, provocando que las alarmas resonaran en todos los pasillos. Los soldados se apresuraron a tomar posiciones mientras la familia real era trasladada a un lugar seguro. Kyle observaba el caos a su alrededor. Sabía que no era un guerrero alienígena entrenado. No tenía armadura avanzada ni armas especiales. Comparado con los soldados del Imperio parecía impotente. Pero entonces recordó algo importante. Los seres humanos sobrevivieron a mundos difíciles porque se adaptaron. Resolvieron problemas cuando otros creían que no había solución. En lugar de esconderse, Kyle comenzó a estudiar los sistemas dañados de la nave. Detectó patrones que incluso algunos ingenieros alienígenas pasaron por alto. El enemigo no era más fuerte, simplemente estaban utilizando la propia tecnología del Imperio en su contra. Kyle compartió su idea con los oficiales reales, pero muchos dudaron de él. No podían creer que un simple mortal pudiera comprender sus avanzados sistemas. Entonces la emperatriz Lyra tomó una decisión sorprendente. Les ordenó a todos que escucharan a Kyle. El mismo ser humano que una vez no tuvo más que un pequeño recipiente para comida, ahora ayudaba a proteger el imperio más poderoso de la galaxia, y a medida que la batalla continuaba, todos fueron descubriendo poco a poco la verdad. La mayor fortaleza de la humanidad nunca residió en sus armas. Era la capacidad de cuidar, sobrevivir y nunca abandonar a quienes necesitaban ayuda. La nave real estaba envuelta en la oscuridad, mientras las naves enemigas se acercaban desde todas direcciones. Los sistemas de defensa más avanzados de la galaxia fallaban uno tras otro, y el miedo se extendía entre los soldados. Por primera vez en muchos años, el imperio que gobernaba incontables mundos se sentía verdaderamente vulnerable. En la sala de mando, los generales alienígenas discutían sobre el siguiente paso. Algunos querían atacar con toda su fuerza, mientras que otros creían que debían escapar antes de que el enemigo destruyera la flota. Cada uno tenía un plan diferente, pero nadie tenía una respuesta clara. Entonces Kyle dio un paso al frente. El mismo humano que una vez había vagado solo por una colonia olvidada, ahora se encontraba entre los líderes más importantes de la galaxia. Muchos oficiales lo miraban con escepticismo. No podían comprender cómo un simple humano podía ayudarlos durante una batalla de tal magnitud. Pero Kyle no buscaba respeto, buscaba una manera de salvar vidas. Estudió los movimientos del enemigo. Observó los sistemas dañados y recordó todo lo que había aprendido sobreviviendo solo en planetas peligrosos. Comprendió que el enemigo no intentaba destruir la nave real de inmediato. Intentaban atraparlo. El ataque no tenía que ver con el poder, se trataba de control. Kyle explicó rápidamente que el enemigo conocía la tecnología del imperio, pero no comprendía el pensamiento humano. Toda su estrategia se basaba en predecir las reacciones normales. Esperaban que el imperio luchara con ira y fuerza, pero los humanos habían sobrevivido haciendo algo diferente. Se adaptaron. Siguiendo el plan de Kyle,
La flota real cambió su formación. En lugar de atacar directamente, crearon una falsa debilidad y permitieron que el enemigo se acercara. El enemigo creía que ya había ganado, pero era exactamente lo que Kael quería. En el momento preciso, los barcos reales activaron sus sistemas ocultos y atraparon a la flota enemiga entre dos zonas de defensa. Los soldados alienígenas quedaron conmocionados. El humano al que habían subestimado había dado un giro radical a la batalla. Sin embargo, el peligro no había terminado. El líder enemigo apareció en la pantalla de comunicaciones y reveló una verdad impactante. No era un desconocido para la familia real. En su momento, fue un miembro de confianza del imperio. Años atrás, contribuyó a crear el caos que provocó la desaparición de los hijos de la realeza. Quería el trono para sí mismo y creía que la galaxia necesitaba un gobernante más fuerte y sin compasión. Miró a Kael y se rió. Dijo que la amabilidad era una debilidad y que alguien como Kael jamás podría comprender cómo funcionaba la galaxia. Pero Kael no se enfadó. Simplemente respondió que una galaxia sin bondad no merecía ser gobernada. Esas palabras llegaron a todos los que escuchaban. Incluso los soldados que una vez dudaron de la humanidad comenzaron a comprender por qué los niños confiaban en él. La batalla se intensificó a medida que ambos bandos se preparaban para el ataque final. El enemigo contaba con una última arma, capaz de destruir por completo la flota real. La emperatriz miró a Kael y le preguntó si tenía otro plan. Kael miró las estrellas fuera de la nave y recordó a los dos niños asustados que se escondían cerca de la antigua colonia. Recordaba el momento en que solo le quedaba una comida. No los había salvado porque fueran de la realeza, los salvó porque estaban indefensos. Y ahora, toda la galaxia estaba a punto de aprender la misma lección. Un verdadero héroe no es quien tiene más poder. Un verdadero héroe es aquel que protege a los demás cuando nadie más lo hace. La batalla final comenzó mientras millones de estrellas observaban en silencio desde la oscuridad del espacio. La flota enemiga avanzó con sus armas más poderosas, convencida de que el imperio real ya estaba derrotado. Se habían preparado durante años para este momento y creían que nada podría detenerlos. Pero habían cometido un error. Subestimaron al ser humano. Dentro de la sala de mando real, Kael permanecía junto a la emperatriz Lyra, observando cómo se acercaban las naves enemigas. A su alrededor se encontraban los guerreros y comandantes más destacados de la galaxia, pero todos esperaban la decisión de un hombre que una vez vivió solo en una colonia olvidada. Kael no se veía a sí mismo como un héroe, solo recordaba a dos niños hambrientos que necesitaban ayuda. Ese recuerdo le dio el valor para continuar. El enemigo activó su arma definitiva, un sistema energético masivo capaz de destruir planetas enteros. El miedo se apoderó de la flota real al darse cuenta los soldados de que no tenían defensa alguna contra tal poder. Muchos creían que la batalla ya había terminado, pero Kael notó algo oculto en el arma enemiga. No solo estaba diseñada para destruir, sino que requería una gran cantidad de energía de las propias naves enemigas. El arma era su mayor fortaleza, pero también era su mayor debilidad. Kael ideó rápidamente un nuevo plan. Ordenó a la flota real que no atacara el arma directamente. En cambio, debían obligar al enemigo a usarla en el momento inoportuno. Algunos oficiales dudaban de la idea, pero la emperatriz Lyra confiaba en él. Por primera vez en la historia, todo el imperio siguió el plan de un humano sin título. La batalla se intensificó. Las naves reales surcaban peligrosos ataques mientras las armas enemigas llenaban el espacio de una intensa energía. Muchos soldados creían que no sobrevivirían, pero continuaron luchando porque confiaban en el humano que había protegido su futuro. Poco a poco, el plan de Kael empezó a funcionar. El enemigo se impacientó. Creían que la flota real era débil y activaron su arma final antes de lo previsto. Ese era el momento que Kael estaba esperando. El arma comenzó a consumir enormes cantidades de energía de las naves enemigas, dejando sus defensas vulnerables. La flota real se posicionó de inmediato e inutilizó los sistemas enemigos.
El líder enemigo finalmente comprendió la verdad. Había pasado años construyendo armas más potentes, pero nunca comprendió lo único que hacía peligrosos a los humanos: su capacidad para pensar de manera diferente. Las fuerzas enemigas comenzaron a retirarse, pero su líder se negó a aceptar la derrota. Intentó destruir el barco real por última vez. Antes de que pudiera atacar, los niños alienígenas aparecieron en la pantalla de comunicación. Miraron a la persona que les había causado tanto dolor y le recordaron algo que había olvidado. El poder sin bondad solo genera miedo. El líder enemigo fue derrotado no solo por las armas, sino también por la verdad que se negaba a comprender. Tras finalizar la batalla, el silencio llenó el espacio. La flota real sobrevivió. Los niños estaban a salvo, y miles de millones de alienígenas en toda la galaxia observaron cómo ese mismo ser humano, que una vez no tuvo nada, se convertía en el símbolo de la esperanza. Durante generaciones, la galaxia había creído que los humanos eran peligrosos porque eran fuertes. Ahora aprendieron algo mucho más importante. Los seres humanos eran especiales porque, incluso cuando casi no les quedaba nada, aún podían elegir dar. Y esa simple decisión cambió el futuro de toda la galaxia. Tras la gran batalla, la galaxia guardó un momento de silencio. Por primera vez en muchos años el Imperio no celebraba una victoria conseguida con armas poderosas ni ejércitos masivos. Celebraban una victoria que comenzó con un simple acto de bondad de un ser humano. En miles de planetas, la gente siguió la historia de Kael. Escucharon cómo un humano solitario con escasos recursos compartió su última comida con dos niños alienígenas hambrientos. Aprendieron que la persona que cambió el destino de la galaxia no era un rey, un soldado ni un guerrero famoso. Era simplemente una persona que se preocupaba. Dentro del Palacio Real, la emperatriz Lyra preparó una ceremonia especial. Los más importantes líderes, comandantes y representantes de diferentes mundos se reunieron allí. Todos querían ver al humano que había salvado a la familia real. Cuando Kael entró en el gran salón, todos se pusieron de pie en señal de respeto, pero Kael parecía incómodo. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención. Había pasado la mayor parte de su vida sobreviviendo solo, manteniéndose alejado de la gente poderosa y evitando problemas innecesarios. Ver a miles de extraterrestres mirándolo como a una leyenda le resultaba extraño. La emperatriz se acercó a él y anunció que el imperio quería recompensarlo. Ella le ofreció una riqueza inimaginable para cualquier ser humano. Le ofreció un puesto entre los consejeros reales y le dio la oportunidad de poseer un planeta de su elección. Todos esperaban que Kael aceptara de inmediato. Pero sorprendió a toda la sala. Él se negó cortésmente. La habitación quedó en completo silencio. Los líderes alienígenas no podían comprender por qué alguien rechazaría semejante oportunidad. La emperatriz Lyra le preguntó por qué no deseaba poder, riquezas ni un lugar entre los más altos gobernantes. Kael miró a los dos niños que estaban de pie cerca del trono y sonrió. Dijo que nunca los ayudó porque fueran de la realeza. Los ayudó porque tenían hambre y estaban solos. Esa respuesta conmovió a todos. La emperatriz finalmente comprendió algo importante. La galaxia estaba repleta de gente que ansiaba el poder. Pero Kael era alguien a quien se le ofreció poder y aún así eligió la bondad. Los hijos de la realeza también se acercaron y le pidieron a Kael que se quedara con ellos. Le dijeron que, antes de conocerlo, creían que el universo los había olvidado. Pero les demostró que incluso en los momentos más oscuros, todavía podía haber alguien que se preocupara. Kael prometió que nunca los abandonaría. Sin embargo, le esperaba otra sorpresa. La emperatriz reveló que deseaba que la humanidad y el imperio forjaran una nueva alianza. Quería que otras razas aprendieran de los valores humanos que Kael había demostrado. Durante siglos, la galaxia había juzgado a las especies por su tecnología, sus ejércitos y su fuerza. Ahora empezaron a juzgarlos por sus acciones. La historia de un ser humano cambió la forma en que miles de millones veían la Tierra. Niños de planetas lejanos aprendieron sobre la bondad de Kael. Jóvenes guerreros aprendieron que proteger a los débiles era más importante que derrotar a los enemigos.
La galaxia había encontrado un nuevo símbolo. No es un símbolo de guerra, un símbolo de esperanza. Y Kyle, el humano que nunca quiso la fama, se convirtió en la persona que todos recordaban, porque a veces el acto de bondad más pequeño puede generar el mayor cambio en el universo. Pasaron muchos años desde aquel día en que un humano cambió el futuro de la galaxia. Las batallas habían terminado, los enemigos habían desaparecido, y la paz se extendía lentamente por miles de mundos. Pero entre todas las historias de grandes guerreros y poderosos gobernantes, una historia se recordaba más que ninguna otra. La historia de Kyle. El ser humano que compartió su última comida. La persona que salvó a 2 niños olvidados. El ser humano que demostró a la galaxia que la bondad podía ser más fuerte que el poder. En planetas lejanos, los niños crecieron escuchando historias sobre el pequeño refugio en Beira 7, donde un humano abrió su puerta a 2 alienígenas hambrientos. Muchos aún se preguntaban cómo un momento tan simple podía cambiar el destino de todo un imperio. Pero quienes conocían a Kyle comprendían la verdad. Nunca quiso convertirse en una leyenda. Nunca buscó la fama. Jamás soñó con estar al lado de gobernantes, ni con ser honrado por miles de millones. Solo vio a 2 niños que necesitaban ayuda. Años después, los 2 niños alienígenas, que una vez se escondieron aterrorizados, se convirtieron en poderosos líderes de la galaxia. Llevaron consigo las enseñanzas de Kyle a lo largo de sus vidas. Construyeron un futuro donde ningún niño sería olvidado. Crearon sistemas para ayudar a viajeros perdidos, familias abandonadas y civilizaciones débiles que no tenían voz. Siempre que tomaban una decisión importante, recordaban a la persona que les había dado esperanza cuando no tenían nada. La emperatriz Lyra también cambió después de conocer a Kyle. Antes de conocerlo, ella creía que el poder era la única manera de proteger un imperio. Creía que el miedo mantenía alejados a los enemigos y que la fuerza generaba respeto. Pero Kyle le mostró algo diferente. Un gobernante podría controlar millones de mundos, pero un solo acto de compasión podría conmover millones de corazones. Gracias a él, el imperio se hizo conocido no solo por su tecnología y su poderío militar, sino también por su clemencia. La Tierra también cambió. Durante muchos años, las civilizaciones alienígenas habían malinterpretado a los humanos. Los consideraban peligrosos debido a su determinación e instintos de supervivencia. Pero después de que se conocieran las acciones de Kyle, la galaxia vio la otra cara de la humanidad. Vieron a personas que protegían a extraños. Vieron a personas que compartían cuando tenían poco. Vieron a seres humanos que se negaban a abandonar a los indefensos. Un día, Kyle regresó a la misma colonia abandonada donde todo comenzó. El antiguo refugio seguía en pie. El lugar donde conoció a los 2 niños estaba tranquilo, pero ya no se sentía vacío. Un pequeño monumento había sido erigido allí por personas de mundos muy diferentes. Llevaba palabras sencillas. Aquí vivió un ser humano que no tenía nada, pero lo dio todo. Kyle miró el mensaje y sonrió. Nunca creyó haber hecho nada extraordinario. Para él, se trataba simplemente de elegir entre ayudar a alguien o marcharse. Y sabía que volvería a tomar la misma decisión. Mientras contemplaba las estrellas sobre él, recordó aquella fría noche en que 2 niños asustados llamaron a su puerta. Recordaba la única comida que compartieron. Recordaba cómo un pequeño acto de bondad había creado un vínculo entre 2 mundos. La galaxia había buscado héroes entre reyes, generales y seres poderosos. Pero al final, el mayor héroe fue simplemente un ser humano que se preocupaba. Y ese fue el día en que el universo finalmente comprendió una verdad. La humanidad no era especial porque pudiera conquistar galaxias. La humanidad era especial porque, incluso en los momentos más oscuros, los seres humanos seguían eligiendo proteger, perdonar y amar.